La semana pasada estábamos hablando de los 300 años de la colonización que tuvo México desde 1515, cuando llegaron los primeros españoles aquí a América, y de ahí en adelante todo lo que sucedieron, esos acontecimientos, y hablábamos de la sinergesis, la fusión de dos fuerzas que al sumarlas producen algo mucho más fuerte. Y eso fue en el sentido negativo, podríamos decir. Venía Europa trayendo una fuerza, España, de una cultura, de una formación, de una influencia espiritual, y cuando se encontró con la influencia espiritual que ya existía en México, la suma de esas cosas, aunque muchos piensan de que fue destruida una y se implantó otra, la realidad es de que ahí, sin querer queriendo, se hizo una mezcla que salió un producto mucho más difícil, más duro, más arraigado en el corazón de los hombres, en el corazón de los mexicanos, algo mucho más enredado en la mente y el corazón de los mexicanos. Ahora, muchos dicen que pues eso es parte de la formación de cada cultura, todos tienen esos trasfondos, pero la verdad es de que vemos de cómo la Biblia ya nos había advertido de esas cosas que pasarían, que cuando se invadían las naciones a ciertos lugares, muchas veces se traían los dioses, los ídolos, las costumbres que no eran buenas, se las asimilaban y las hacían suyas. Y eso fue parte de lo que le pasó cuando vino la conquista. Taparon las pirámides, destruyeron los ídolos, pero levantaron otros ídolos, con los nombres diferentes, pero al final de cuentas eran los mismos dioses antiguos y disfrazados. Es muy interesante, estaba oyendo un mensaje donde cuando decimos la palabra mundo, los deleites del mundo, los deseos de la carne, que habla el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, cuando habla del mundo, o cuando Jesús se refería al mundo y sus deseos pasarán, la palabra mundo es la palabra cosmos, y la palabra cosmos es una palabra que usamos todos los días nosotros cuando decimos cosméticos. La palabra cosmético es un tipo de cosas que se ponen las mujeres para verse bien, verse bonitas, y es una industria tremenda. Algunos han comparado que es más fuerte que la industria de las armas, el cosmético, porque imagínate todo el dinero que se va ahí, ¿no? Entonces, este tipo de término, cuando dice cosmos, se está refiriendo a un velo que se pone y que no perciben, no pueden ver a través de ese velo. Les ha cegado el entendimiento, el Dios de este siglo, dice, ¿sí? Y cuando se refiere al mundo, se refiere a ese velo, a un tipo de careta que se le ha puesto y que está atrás algo que no se logra percibir. Solamente puede ser en el espíritu que lo puedes ver, que lo puedes entender, que lo puedes captar. Ahora, en los 300 años de la conquista, en los 300 años de la colonización, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. No creas que aquí nada más estábamos en México y el mundo estaba ya dormido, sino que estaban pasando cosas simultáneamente. En 1517, Lutero pone sus tesis en la puerta ahí de Wittenberg. Ahí estuvimos en alguna ocasión con estudiantes de Epicentro, donde él protestó contra lo que estaba la iglesia de ese entonces haciendo. Hacía cosas y decía cosas y enseñaba cosas que no eran conforme a verdad, conforme a la palabra. Y se levantó el movimiento de la Reforma y el movimiento protestante de Europa, 1517. Para entonces, acá en México, estaban ya los españoles, estaban apenas derribando los ídolos, conquistando Tenochtitlán, que en 3 años la derrumbaron. Y ahí donde está el palacio presidencial, ahí están los vestigios en sus cimientos. Sobre eso se levantó el Palacio Nacional, sobre eso se levantó la catedral. De hecho, de ahí tomaron piedras para hacerla. O sea, es increíble todas las cosas que están ahí guardadas en ese zócalo. Pero al mismo tiempo, mucho de lo que estaba pasando en Europa se
se cerraron algunas naciones. Por ejemplo, España se cerró a ese movimiento de la Reforma y prefirió someterse a la influencia de Roma. Pero otras naciones como Alemania se abrieron y prefirieron traducir la Biblia para que esas naciones pudieran entender en su propio lenguaje la palabra de Dios. Y así hubo países como Noruega, Suecia, Finlandia y otros países al norte que empezaron a abrazar este tipo de movimientos. Suiza es uno de ellos. Y luego aparecieron otros en los movimientos de ese movimiento del despertar, la Reforma. Y en alguna ocasión hablamos de la Reforma, que nosotros aquí en la congregación estamos hablando de la Reforma. La Reforma significa volver al principio, es lo que significa. Muchos piensan que reforma es que se le da una nueva forma a las cosas. No, reforma no quiere decir que se le da una nueva forma, sino que se le da la antigua forma como era originalmente. Eso es lo que significa reforma. Y cuando nosotros estamos acá de este lado del mundo, recibiendo la invasión, la conquista de una España que viene con un bagaje espiritual musulmán y de otras corrientes desde Roma, desde Babilonia, de muchas formas, mezclado con cristianismo, nos llega hasta América y se encuentran con una fortaleza espiritual peor, demoníaca, llena de ídolos y sacrificios humanos y mil cosas. Pero al mismo tiempo Dios está despertando en Europa un hambre por la palabra. Empiezan a ver los primeros conciertos de adoración a Dios, los clásicos, los artistas empiezan a meterse, a incursionar, a transmitir el mensaje del Evangelio a través del arte. Los científicos, empiezan a aflorar científicos, donde hay un despertar tremendo. Yo me he puesto a comparar, por ejemplo, Alemania en el siglo I, comparando con México en el siglo I. México tenía un avance de astronomía tremendo comparado con Alemania. Acá tenían conceptos del cero y tenían la famosa pirámide de Chichén Itzá y todo eso para esos siglos. Estaba totalmente, había un avance en arquitectura y una serie de cosas de este lado. Científico también, aquí hacían trepanaciones de este lado del mundo, que hasta apenas los científicos en los recientes del siglo pasado empezaron a hacer trepanaciones. Los que no sepan lo que es una trepanación, es un agujero en el cráneo donde hacen operaciones. Bueno, aquí ya los practicaban los mayas y los aztecas, incrustaciones en los dientes con piedras preciosas o con oro, y hacían cosas increíbles, había unos descubrimientos tremendos. Alemania no estaba en esa condición, pero cuando llegó el Evangelio, a través de los primeros misioneros cristianos que salieron desde los tiempos de Pablo, cuando incursionó, llegando a Macedonia, que empezó a tocar las faldas de Europa, por decir así, se acercó apenitas a Europa, y luego empiezan los primeros 2-3 siglos a incursionar los bárbaros del norte invadiendo a Italia y se llevaban esclavos, y esos esclavos eran cristianos, y cuando entraban a Alemania o a Germania, se convertían los bárbaros aquellos al evangelio que traían estos esclavos. Entonces, esa forma fue la que Dios usó. Y fue lo que produjo que se revolucionara Alemania y Francia y muchos países europeos. Y en poco tiempo, en pocos siglos, superaron y avanzaron de una manera tremenda. Y muchos dicen que pues, despertó las neuronas alemanas o despertó la cultura alemana o lo que tú quieras y mandes. Pero la realidad del asunto, su origen, su impulsor fue el Evangelio, fue la palabra. Algo produjo en el espíritu de esa gente y los transformó. Cuando eso está pasando de aquel lado del mundo, hay una civilización que está avanzada en tecnología y en muchas cosas para cuando llegan a México. Ya habían desaparecido muchas culturas, como les decía. Nadie sabe cómo desaparecieron, pero desaparecieron. Algo andaba mal en lo que estaba pasando acá. Pero en los 300 años que llegan los españoles a colonizar a México, en esos 300 años ellos nos trajeron este idioma que estás oyendo hoy. Estás oyendo español. Y por algún motivo, yo todavía no lo logro discernir, Dios permitió que así fuera. Y a lo largo de esos 300 años hubo una asimilación. Los que vivían aquí, los que llegaban de otra parte, se empezaron a combinar. Y luego, ahora, llegamos al año de 1800, principios del siglo XIX. Les estoy dando un preámbulo antes de entrar a la escritura. ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Qué fue lo que pasó?
en Europa, los sistemas de monarquía que había en Francia y había en España y en Inglaterra habían llegado a un exceso. Francia se había excedido, había una arrogancia, estaban enfermos de corrupción, había una enfermedad de poderío y opresión sobre la gente. Se presentó en el siglo XVIII la Revolución Francesa. Luego viene Napoleón a finales del siglo XVIII. Y Napoleón despierta un cambio de mentalidad y abre las puertas para que se cultive la gente y se prepare. Pero va impulsado por el libro, la Biblia, que estaba ahí ya abriéndose a Europa. La gente estaba leyendo la Biblia. Y la Biblia nos dice en Juan 8, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Los hombres de aquel entonces estaban agarrando, ahora sí, temas diferentes, entrando por diferentes avenidas y estaban perdidos en conocimientos y en búsquedas y en mentiras. Y finalmente estaban ellos ahora tomando el poder en Europa. Francia está tomando una posición tremenda, de tal punto que invade Francia a España y domina España, cuando España era la que estaba gobernando por 300 años. México, en el último momento de España, que estuvo aquí, siglo XIX, España es invadida por Napoleón. En México están los españoles, pero del otro lado en España está Napoleón. No sé si lo sabían. Teníamos un virrey español de este lado, español, pero de aquel lado el rey Fernando VII es capturado y llevado preso y España es sometida a Francia. Napoleón la conquista, la invade y pone un rey títere, un hermano de Napoleón. Se llamaba Pepe Botella porque era borrachito. Y mientras eso está pasando allá, los americanos vecinos de acá que están trayendo el evangelio puro, más puro que nosotros, porque ellos sí eran bíblicos, más bíblicos que nosotros. Ahí estaban los cuáqueros y ahí estaban los puritanos y ahí estaban todos aquellos que venían huyendo de Europa buscando espacios donde poder expresar la vida cristiana de una manera más apegada a la Biblia. Y ellos empiezan a ver la lucha de Inglaterra con Francia y empiezan a oír que Francia hizo su revolución y se independizaron. Entonces los americanos dijeron, nosotros también nos queremos independizar de Inglaterra. Y entonces en esa mentalidad se presenta la guerra de independencia americana en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, 1776 creo. Y se independizan de Inglaterra, ellos. Los mexicanos aquí en España todavía no reciben la inspiración de que estos hicieron algo. Y pasan algunos años cuando ya Napoleón viene con una fuerza tremenda invadiendo a España y se debilita España. Y al debilitarse, entonces aquí los que ya habían nacido de españoles, aquí los que se habían combinado entre indígenas y españoles, dijeron nosotros también queremos esos vientos de libertad. Lo que hubo en Francia, esa independencia que tuvo, la independencia que tuvo Estados Unidos, nosotros también la queremos. Y cuando hay esa inquietud, no sabe aquí los fundadores, los padres de la nación como Miguel Hidalgo, Aldama, Allende, ellos estaban recibiendo una influencia de aquello que estaba sucediendo en el otro lado del mundo. Estaban leyendo libros que los inspiraban de aquellas cosas que pasaron en aquel lado del mundo. Pero mucho era la reforma que iba atrás de eso. El cambio que provocó cuando un hombre abre la Biblia y dice, el justo por la fe vivirá, y se lo pone enfrente al que decía que no era así, que era por obras que se salvaban. Cuando este hombre, Martín Lutero, un monje, les dice a ellos, ustedes no están haciendo lo correcto. La Biblia dice que somos salvos por la fe. El justo por la fe vivirá. Y se los dice. Cuando él se levanta y habla, provoca una inquietud donde dice, quiero ser libre. Es el espíritu del hombre que está gritando, he encontrado la libertad. Porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y ese grito que hizo ahí provocó un sacudimiento que afectó a las naciones, porque voltearon todos al libro. Empezaron a ver a los reyes que eran corruptos, lo mismo que estaba pasando en Roma. Lutero vio que había corrupción ahí
y lo marcó. Era injusto lo que estaban haciendo, no era bíblico. Y lo confrontaba a la luz de la palabra. Decía, ustedes dicen esto, pero la Escritura dice esto. Y si tú vas a la Biblia, cuando tú vas a Marcos capítulo 7, ve por favor ahí, vas a empezar a darte cuenta la lucha que presentó Jesús contra un sistema religioso igual. Marcos capítulo 7, por favor. En Marcos capítulo 7, Jesús hace una mención tremenda. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, y bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que yo diga, o un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Esto es lo que era la tradición judía. Los judíos habían caído más en un sistema que en la verdad del Espíritu que había en la Biblia. Y entonces seguían ellos el Talmud. Tenían el Torah, este es el Torah, pero el Talmud eran todas las tradiciones. Y le daban más peso a las tradiciones. Pero Jesús llega y abre la Biblia delante de ellos y les dice, la Biblia dice esto. Y ustedes dicen que la tradición es más fuerte que la Biblia. Y entonces cuando Él los enfrenta, versículo que sigue, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición había invalidado la palabra. Ahora te voy a decir lo que es la palabra invalidar. La tradición paralizó la palabra. Pero Pablo dice después en una carta a Timoteo, pero la palabra no está presa. La palabra está viva. Tiene algo la palabra. Está activa. No la puedes detener. No la puedes esconder. No la puedes destruir. En Francia durante el tiempo poquito antes de Napoleón, por ahí, Voltaire imprime que Dios no existe, imprime que todas las religiones son inútiles, que la Biblia esto, y le echaba todo. Y finalmente Voltaire con su filosofía muere, y sin embargo su impresora la usaron para imprimir la Biblia. Increíble. ¿Cómo no puedes parar la fuerza de la palabra? Y la palabra, cuando se abrió en los tiempos de Jesús, abrió los ojos, provocó una reacción, y finalmente el libertador muere en la cruz y pega un grito de dolores como Miguel Hidalgo. No más que Miguel Hidalgo un poquito diferente, en otro tono gritó. Napoleón es el resultado de toda la corrupción que había en Francia. Un hombre que buscó dominar el mundo. Yo vi el guante de Napoleón en un museo. Es una manita tan chiquita, pero quería agarrar al mundo entero. Y cuando Napoleón está, Dios a veces en sus caminos misteriosos utilizó a este hombre para que por medio de eso debilitara a España. Y se debilita España y capturan a su rey y ponen a otro. Y de este lado en México, los que estaban acá empiezan a oír vientos de libertad que estaban llegando. Había un sistema de inquisición como una fortaleza de Normandía que impedía que entraran los protestantes a México. Impedían que entraran Biblias a México. Ya para 1590 la Biblia se había traducido al español. Ni eso podía entrar. Eran de los libros prohibidos, así se les llamaba. Libros prohibidos. La Biblia era un libro prohibido. Por 300 años vivieron en un oscurantismo en México. Y durante todo ese tiempo empezaron a buscar y a clamar los hombres. Me recuerda como a Gedeón, que todo lo que sembraban se lo echaban. Nosotros mandamos 2 millones de pesos para construirles el Palacio Real, que hoy en día lo llenan turistas, el Palacio del Rey de hoy. Está en Madrid. Yo he ido ya 2 veces ahí. Ese palacio lo construyeron con dinero de México. Está escrito en documentos. No fue de Perú, ni de Argentina, ni plata de ninguna parte. Fue de aquí que salió el dinero. Ese palacio del rey de allá se construyó con dinero de acá. Los virreyes recaudaron con impuestos severos sobre los diferentes indígenas y grupos que había aquí de este lado, y con ese dinero construyeron aquel lado. Así está. Pero 300 años después de la llegada de Cortés, empiezan a respirar vientos donde las tradiciones se están reventando y vienen cambios. Y esos son los cambios que necesitamos hoy en día nosotros. Son los cambios que necesita la iglesia. Son los cambios que tú y yo necesitamos. Es el vino nuevo que necesita cada uno de nosotros. Porque para cuando ya están oyendo noticias de que en Europa hubo un hombre
que pegó un grito y le dijo a un sistema que tenía mucho tiempo y se jactaba de ser la respuesta al mundo y no la era, y puso quieto a un sistema ya y trajo una libertad abriendo la Biblia como un carpintero que lo hizo años atrás, 1500 años atrás en Jerusalén, hablándole al sistema religioso de su tiempo, diciéndoles: ustedes, sus tradiciones han paralizado la palabra. No puedes paralizar la palabra. Se tiene que leer la palabra y el más sencillo la tendrá que leer. Y eso trajo una revolución. Cuando Europa oyó eso, cuando Suiza oyó eso, cuando gran parte de Francia oyó eso, empezaron a voltear y a decir: tiene razón ese hombre. Y empezaron a leer la Biblia y despertaron. ¿Y qué despertó? Un espíritu libre. Pero lamentablemente no hubo suficientes obreros para tanta cosecha. Y todo lo que salían hombres que no sabían nada, acababan de salir de entre las ruinas y no sabían para dónde jalar. No había todavía institutos bíblicos, no había maestros de la palabra, no había instrucción como la que quisiéramos tener nosotros, como la que tenemos hoy en día. Y los que iban saliendo solamente habían salido de un sistema, se había roto un velo, había caído una muralla y habían salido a la libertad. Y esos, en esa libertad, empezaron a utilizar sus medios de la carne para hacer más libertad. Y usaron la violencia para imponer libertad. No conocían las armas espirituales y tumbaron a un rey y le cortaron la cabeza a los reyes de Francia. Y quedó después instaurado Napoleón. Y Napoleón empieza a conquistar todo lo que podía haber a su alcance. Y finalmente le pega a España y la debilita y la humilla. La que se sentía gloriosa quedó en la vergüenza, porque ellos persiguieron a los judíos. Y Jesús y la palabra nos dice: maldeciré a los que te maldigan. Todo lo que conquistó España se le escapó de las manos. Todo lo que tenía se le escapó de las manos por haber tocado a Israel. Para el siglo XVIII, principios, Napoleón está ocupando España y España está debilitada. Y acá en México hay hombres que empiezan a decir: el rey de allá que nos pusieron, ese títere, no lo podemos seguir nosotros. Porque si lo seguimos, seguimos a Napoleón. Y nosotros no seguimos a Napoleón. Nosotros seguimos a Fernando VII. Y cuando empezaron a pensar de esa manera, aprovecharon otras corrientes. Hoy se independizaron los americanos de Inglaterra. Nosotros también lo podemos hacer. Ahorita están débiles, es nuestra mejor hora. Vamos a hacerlo. Y se empezaron a juntar para hacer. Ahorita es cuando podemos separarnos del yugo que viene de allá. Pero todo eso estaba viendo, Dios estaba haciendo algo en esta parte del mundo. Se levanta un hombre que era un cura, se llamaba Miguel Hidalgo. En aquel entonces, si tú no eras rico o hijo de algún empresario o algo, tu mejor opción era hacerte cura, porque ahí te daban educación y te daban posición y prestigio. Ser cura era, todavía en algunos pueblos es así. Lo increíble es que se les llamaba sacerdotes cuando solamente en el Antiguo Testamento se les llamó sacerdotes. En el Nuevo ya no eran sacerdotes. En el Nuevo se les llamaba pastores, obispos, diáconos, presbíteros. Tenían otros nombres. Eran las tradiciones que estaban todavía ahí. Y le toca a Miguel Hidalgo tomar la decisión con un grupo que dice: vamos a tomar la decisión de independizarnos. Vamos a romper este paso. Y en el proceso, el espíritu que había operado sobre esta nación se quedó. El espíritu de una tradición se quedó. Y Miguel Hidalgo se levanta y pega un grito de independencia. Pero de independencia de aquel rey que está en España. Pero sí dice: viva Fernando VII. Muchos mexicanos no saben eso. Y luego levanta el estandarte para aglomerar a la gente de esa reina de los cielos. Y por medio de eso aglomera a los indígenas que no conocían, no sabían su derecha de su izquierda, y lo apoyan. Y a raíz de ese movimiento viene nuestra independencia. Así nació nuestra independencia, pero nace con unos elementos proféticos muy interesantes. Ayer me habló Felipe del Castillo y me dice: te invito, en el mes de enero va a haber una campaña de oración por México y queremos que vengas, y va a ser en la ciudad de Dolores Hidalgo. Le dije: tú quieres que vaya a pegar el grito. Y me dijo: pues precisamente queremos que vengan algunos oradores para pegar el grito de oración para la liberación de México. Y lo queremos hacer en un punto profético, porque es increíble el lugar que se escogió. Fue en Dolores donde se pegó un grito, y fue en la cruz donde Jesús pegó un grito. Y ese grito de Jesús desde la cruz, en dolor,
trajo la liberación, trajo la independencia de la humanidad del yugo de esclavitud de Satanás. Mucho de lo que hemos vivido nosotros veladamente, hay cosas que Dios nos ha mostrado y nos dirá con el tiempo qué significa todo eso. Pero ese fue el inicio de nuestra independencia. 1810 hay una declaración, hay un grito en Guanajuato. Un hombre y un grupo de seguidores pegan un grito. Espiritualmente hablando, todavía no hay nada de evangelio. Hay un evangelio muy diluido. Hay un Cristo que se conoce, hay una Trinidad de la que se habla, hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay unos evangelios que se leen, hay unos pasajes bíblicos que se están anunciando y poco a poco empieza a llegar ese alimento espiritual que necesitaba la nación. Pero de 1810 o desde la conquista hasta nuestros días, apenas el evangelio empieza a tomar vida, empieza a cobrar vida. Podríamos decir con mucha confianza que estos son los mejores tiempos que hemos tenido en cuanto espiritualmente un despertar. Ahora, si tú ves algunas cosas, vete a Deuteronomio para que veas algunas cosas en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Las advertencias de Dios a Israel de las cosas que sí debería de hacer y las que no debería de hacer. Las que sí debería de hacer traerían bendición. Y mucho de lo que sí debería de hacer era apartarse de un sistema de tradiciones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Si Israel obedecía salirse de esas cosas y honrar a Dios, Dios traería sobre ellos todas las bendiciones que estaban escritas ahí en Deuteronomio 28. Hay una serie de bendiciones que les dice aquí, claro, lo viene desde el capítulo, sí, todas estas cosas que mencionó en el capítulo 27 y más atrás. Dice, se inscribe en el capítulo 27, dice, se inscribe la ley sobre piedras y empieza a hablar de los mandamientos, la ley. Sí, había los 10 mandamientos y luego había más mandamientos que Dios le empezó a decir. Si tú lees el capítulo 27 te da un resumen de los mandamientos. Capítulo 28 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una promesa que le está dando Israel, pero esa bendición también cae sobre los que le hacen caso a la palabra. Es para nosotros, no es nada más para Israel. Versículo 2, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardaras los mandamientos del Señor tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Qué increíble. El nombre del Señor es invocado en ti y te van a temer. ¿Por qué? Porque tú invocas el nombre del Señor. Es muy interesante cómo la moneda americana le ponen en God we trust. Nosotros confiamos en Dios. Y Brasil estaba en una decadencia económica terrible y su moneda, yo la vi. Había cruceros y luego cruzados. Y cuando yo vi la moneda antigua, me tocó la transición, estar en Sao Paulo, y vi la transición. Había 2 billetes circulando, el cruceiro y el cruzado. El cruceiro tenía 10,000 y el cruzado tenía 10. Le habían tumbado 3 ceros, o lo diré al revés, perdón. Pero para que entiendas, había sido tan devaluada la moneda que le tuvieron que tumbar ceros. Yo fui de la generación que aquí en México le tumbaron muchos ceros. Pero la diferencia entre un billete y otro, aunque eran idénticos, no eran nada más los ceros, sino en el billete nuevo que estaba saliendo, le pusieron en Deo confiamos, en Dios confiamos. Como si fuera un amuletito para a ver si funciona, si le ponemos sí, en Dios confiamos y a ver si funciona con eso que nos vaya mejor en nuestra economía. ¿Por qué? Porque los otros lo hacen y les va re bien. Y hoy Brasil se ha convertido en un granero misionero mundial y su economía ha sido una de las mejores, más ricas de toda América Latina. Y tú dices, ¿por qué? Porque ellos decidieron decir en Dios confiamos. Te bendeciré, dice el Señor, y verán los pueblos, versículo 10, de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, te temerán.
y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país en el que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir tu obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá por cabeza el Señor y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí el coraje de Dios es como un marido celoso. Y dice, mira, tú eres mi amada y no quiero que andes poniendo tus ojos en nadie más que en mí. Yo soy tu esposo, tú eres mi prometida y estamos pactados. Y no me andes coqueteando con nadie. Y si lo haces te va a ir como en feria. Así está hablando Dios. Porque Dios es un Dios celoso, ama a su novia. Y tú lees lo que resta. Y es muy severo todo lo que escribimos. Yo no te lo quiero leer porque no quiero que pases una buena noche. Pero necesitas oír algunas cosas. Porque desde que está aquí esta nación, desde que salimos del huerto del Edén, desde que cruzamos ahí por la puerta del arca de Noé y salimos por la torre de Babel, desde que llegamos hasta acá, todos los que hemos llegado, de algún lugar llegamos porque el origen de las cosas fue allá en el Edén. Tú y yo venimos en algún medio de transporte, tuvimos alguna manera de haber llegado, nuestros antepasados nos trajeron hasta acá. Si nos remontáramos por genealogía o por el DNA que tú tienes, se encontraría por rastreo de dónde vienes tú. Y finalmente desembocamos todos en Adán y Eva. Pero lo que sí encontramos aquí en la Biblia es que hay advertencias de Dios que nos dice de ciertas cosas para bendecir a su pueblo y para bendecirnos, porque nos ama Dios. Pero dice con advertencia, o sea, digo, es muy bonita esa frase, digo, con advertencia no hay engaño, ¿verdad? Si estás con advertencia, sobre advertencia no hay engaño. Y Dios está advirtiendo, te está diciendo lo que tienes que hacer. Lamentablemente, nuestra nación no tenía la revelación. Se les bloqueó por muchos siglos. Apareció lo que se conoció como la contrarreforma. Y eso era prohibir la lectura de la Biblia, prohibir leer la Biblia, prohibir traducirla en el idioma de cada nación, prohibido que se leyera en español, prohibido que cualquiera de nosotros leyera la Biblia. No cualquiera la podía leer, tenía que ser gente preparada y metida en un monasterio allá escondido para poderlo leer. Y entonces por lo mismo dice Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y le reclama a los sacerdotes de Israel, ustedes eran responsables de enseñarle al pueblo y no lo hicieron. Por lo tanto mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Para cuando levantan el estandarte de la Reina de los Cielos en México, todo el mundo va detrás de eso. Porque era una manipulación, era una manera de aglomerar a la gente detrás de una cosa. Le rendían culto todavía así. Lo traían adentro en sus corazones. Y fue un elemento para juntar una masa de gente. Dice que eran como 20,000 arqueros indígenas, porque no tenían armas, machetes y azadones para tumbar el sistema español. El ejército, el pequeño ejército que tenía México acá. Pero ¿cuál es la realidad de todo eso? ¿A dónde nos llevó todo eso? Y yo me voy a echar así en los 100 años desde el grito de independencia hasta casi la reforma, si me permiten, y ya después entraremos a la reforma. Pero así rápidamente, en esos pocos años, desde 1810 hasta 1847, la mitad del territorio nacional se perdió. Nuestras riquezas fueron saqueadas desde que llegó el primer español. Y no por culpa de los españoles, sino porque estaba escrito. Y no nomás cuando se fueron los españoles se acabó, siguió y sigue. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque la Escritura me dice, versículo 15, acontecerá si no oyes la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor está advirtiendo, no lo hagas. No te conviene, hazme caso. Y no es que Dios te cause esas cosas, sino que tú te expones. Es como alguien que está bajo un paraguas y le dice, ¿sabes qué? Si te sales del paraguas te mojas. Es así de sencillo. No te salgas del paraguas porque te vas a mojar. Te lo estoy diciendo. Y tú dices, no, yo me quiero salir del paraguas. Salte del paraguas, te va a llover. Es lo que está diciendo el Señor. Y seguimos leyendo y empiezas a leer las cosas que pasaron. Versículo 23, yo me voy así brincando algunos versículos para no entrar en todos. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Es increíble la producción. La tierra podría ser buena y generosa y los cielos se cierran. Lluvias que no llegan, y si llegan, llegan demasiado. Y la tierra no está dando lo que podría dar. Y vamos más adelante.
Versículo 25, el Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tú dices, ¿eso es el resultado? Esto es el resultado. Versículo 29, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Robado todos los días. Tú dices, eso es para Israel. Mírate bien, miremos bien nuestra nación. Nuestro petróleo lo vendemos bien barato y nos lo regresan bien caro. Vendemos petróleo y nos devuelven gasolina bien refinada, no más que un poco más cara. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Por qué es eso? No, es que los gringos son tremendos. No le eches la culpa a los güeros. Está escrito, versículo 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Exportación ganadera, calidad de exportación. Aquí nos dejan puro nervio y tendón. Lo matan enfrente de nosotros lo mejor y se lo llevan. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos. No tendrás quien te las rescate. Versículo 32. Es tremendo este versículo. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. ¿Sabes? En Japón, si se muere una persona, es luto nacional. Si se muere una persona, un japonés, en alguna parte del mundo, es luto nacional. Todo el mundo se consterna, salen las noticias. Murió en un accidente en un turismo que iba allá en Filipinas, se accidentó y murió. Todo Japón se detiene. Aquí, yo creo que son como 30 diarios que se mueren cruzando el río y en la frontera o sea, los polleros ahí los dejan encerrados en cabinas. Ni quien se inmute, ni quien diga nada, como si hubiera muerto un perro. Tus hijos y tus hijas serán llevados de donde estás. Los mejores mexicanos, científicos, músicos, talentos, se han ido al extranjero. Ahí está escrito, se han ido. Desde el grito de independencia, se han ido. Tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Tomates, lechugas, calabazas. Yo estuve en Japón y tienen hasta los mangos mexicanos y de los buenos. Y dice, oye, estos no hay allá, pues ¿qué pasa? Y dice, Made in México, pues ¿de dónde? Nunca los he visto. Calabazas, esas cabochas que les llaman allá, pero de la mejor, preciosas, que no las ves acá. Tú dices, pues ¿qué está pasando? Versículo 37, serás motivo de horror y servirás de refrán. ¿Has oído ese refrán? Que dicen que Dios estaba creando el mundo y decían, no hombre, ponle aquí, dale oro, dale costas, dale pescado, dale mariscos, dale campos, dale esto, dale montañas, dale... Y estaba diciendo ahí los ángeles, Señor, le estás dando mucho a México, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, voy a meter ahí a los mexicanos y ya se balancea la cosa. Ese es el refrán que tienen de nosotros. Ese es el refrán, es un refrán. Mi abuelo se indignaba cuando veía una figura de un mexicano dormido al lado de un burro y que lo vendían ahí en los puestos de curiosidades de turistas. Y lo veía mi abuelo y se enfurecía y me decía, ¿cómo es posible que digan eso de nosotros? No es cierto. Se ponía bravo el abuelo, se indignaba. Dije, bueno, abuelo, es que no has ido a los pueblos, pero a mí me ha tocado ir a Zacatecas y hay muchos de esos que hay de esos por ahí. Versículo 38, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás el vino, ni recogerás uvas para ti porque el gusano se los comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. Wow, dices tú, párale, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Versículo 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará el Señor contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y empiezas a leer todo esto y dices tú, Señor, esto es lo que nos pasa a nosotros, este es el fruto de lo que nos pasa. Yo te puedo decir una cosa, nosotros, esta generación, es la que se está deteniendo y está volteando a Deuteronomio 28 del 1 al 10, porque queremos del 1 al 10. Yo quiero las bendiciones que hay aquí, del 1 al 14. Todas estas las quiero yo. Esta es una generación que está volteando a Deuteronomio 28 del 1 al 14. Eso es lo que queremos nosotros para nuestra nación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Arrepintiéndonos, retractándonos, cambiando, soltando nuestras tradiciones y dejando que la palabra no se paralice, sino que fluya. Y cuando fluye,
la bendición va a venir sobre nosotros. La bendición va a venir sobre nosotros. Y está llegando. Y todo lo que se está diciendo ahorita de México y las malas noticias y cómo hay gente que piensa esto y lo otro y que somos una vergüenza y nos da mucha pena, pues eso, ¿sabes qué? Va a cambiar, pero se tiene que levantar el pueblo de Dios, se tiene que levantar la iglesia. Nos tenemos que levantar en oración y ser claros. Esto es lo que Dios demanda, esto es lo que yo voy a hacer. Brinquen y salten los demás. Dios dice que yo haga esto y yo tengo la responsabilidad de decirle a los demás, ¿sabes qué? Si sigues haciendo eso, estás acarreando maldición sobre tu vida y sobre nuestra nación. No lo hagas. No puedes decir, allá a ellos. No puedes decir eso. Tú tienes que decir, sabes, tenemos una responsabilidad. Nuestra nación necesita voltear a Dios. Arrepentirse no quiere decir llorar, no quiere decir quebrarse, no quiere decir hacer un show ahí. Arrepentirse quiere decir cambio de mente, cambio de rumbo. Es lo que quiere decir arrepentimiento. Y se tiene que ver el cambio de mente, cambio de rumbo. Hubo alguien que pegó un grito mejor y lo gritó Jesús desde la cruz. Si le hacemos realmente caso a ese grito, realmente somos libres. Él nos independizó del pecado, de Satanás y de la muerte. Y ahorita anda dando a nuestra nación palos de ciego, pero se está levantando una nación que ya tiene colirio en los ojos y ya puede ver. Ahora nuestros hijos ya empiezan a ver y nuestros nietos ya empiezan a ver, cosa que no pasó años atrás. Por eso es importante la palabra. Por eso es triste ver sillas vacías. Es triste, porque muchos no saben lo que nos está pasando. Si supieran, estarían aquí. Amén. Vamos a orar. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, energética, que nos da vida, que es una luz a nosotros, que nos enfrenta y nos confronta y que alumbra nuestro entendimiento. Señor, gracias por sacarnos de las tinieblas y darnos la oportunidad de ver la luz, Señor. No permitas que volvamos la espalda y volver a las tinieblas. Gracias por desatarnos de las tradiciones que te ofenden. Y gracias por darnos discernimiento de abrazar las tradiciones que te honran. Gracias por tu palabra que ha sido traducida a nuestro lenguaje y que la podemos leer en una nación como la nuestra, donde hay libertad de reunirnos para leer tu palabra sin temor a que nos persigan o que nos arrebaten la Biblia. Que vivimos un tiempo de libertad porque eso fue lo que pasó en los tiempos, Padre. Muchos pagaron el precio porque llegaran estos días para nosotros. Muchos fueron los héroes de la fe, muchos fueron los mártires, muchos fueron los que dieron su vida para que pudiéramos vivir nosotros esta libertad y los honramos, Señor. Y reconocemos que tú usaste la historia, tú usaste a los hombres para que sucedieran las cosas y que nuestro país llegara a ser libre y llegara a ser una nación. Y los honramos también, Señor. Pero, Señor, gracias que nos has dado ahora tu Espíritu Santo, quien nos hace verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, ven sobre nosotros, ven sobre la ciudad, ven sobre la gente, ven sobre la nación, Señor. Y que nos alcancen tus bendiciones, Padre. Que nos alcancen tus bendiciones a nuestros hogares, a nuestros hijos, nietos, a nuestra descendencia. Queremos ser un pueblo que guarda y anda en tus preceptos. No permitas que la maldición nos alcance. En el nombre de Jesús, Señor, quita la maldición de encima de esta nación, Señor. Quita la maldición de encima de nuestra tierra y de nuestra gente. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos aquí públicamente y a todos los que escuchan y los que creen, y lo decimos de corazón, que Jesucristo es nuestro Señor, que su sangre nos limpia de todo pecado y que tú lo levantaste al tercer día de entre los muertos. Ven, Señor Jesús, ven con tu Espíritu Santo y llénanos y aún libéranos de aquellas cosas que ni nos damos cuenta que estamos aún enredados, ideas y costumbres y tradiciones que te ofenden, y danos un corazón limpio delante de ti, Señor. Y gracias que tú coronas a tu pueblo que te honra y nos das favor increíble. En el nombre de Jesús, gracias que todo lo que está pasando en la nación va a pasar, va a huir, porque se está levantando una iglesia santa, pura, sin mancha, victoriosa.
una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia conocedora de tu palabra, una iglesia que medita en ella día y noche, una iglesia que está delante de tu trono y te adora y te alaba en espíritu y en verdad. Esta es lo que tú querías, esto es lo que tú estás levantando. Somos esos los que tú has llamado y nos sentimos honrados y privilegiados, Señor. En el nombre de Jesús, sigue añadiendo más y más y más personas que vengan, mexicanos que se arrepientan, que se caigan los velos y que vengan al conocimiento de la luz, de la verdad que es en Cristo Jesús, el único Salvador, el único nombre bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, Señor, desátanos de tradiciones humanas que no convienen, que no honran. Desata la nación de tradiciones y de engaños y manipulaciones humanas, ideas que parecen buenas con el fin de lograr objetivos, pero son hechas en la carne y el único propósito es traernos problemas, como la idea que tuvo Abraham con Agar, tratando de facilitar las cosas, manipulando las cosas, tratando de supuestamente ayudarte a ti. Hizo un grave error y trajo problema a su casa. Nosotros no queremos eso, Señor. Queremos escoger lo que tú nos has dado y abrazarlo, Señor. No nos valdremos de nuestras propias estrategias, de nuestros propios principios y conceptos y manipulaciones humanas para lograr objetivos y alcanzar las multitudes con cosas engañosas. No transversamos la palabra. No negociamos con las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, presérvanos, Señor, en la verdad. Y tu verdad nos hará libres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y nos veremos.